Vamos a continuar con nuestro curso sobre la sábana santa a la luz de la ciencia. En este caso, el capítulo que nos corresponde es el capítulo tercero. Es un capítulo que se refiere a la historia de la reliquia, la historia de la sábana santa. En cierta medida podemos decir que es una historia desconocida, o en gran medida pues se ha discutido si se puede demostrar en todos sus puntos, pero bueno, ya veremos hasta qué punto podemos decir lo que podemos decir. Y hay que tener en cuenta que la historia de la sábana santa, claro, son 2000 años, y esto es una extensión suficientemente larga como para que se aborde pues en un solo episodio, de tal manera que este capítulo tercero lo vamos a dividir, vamos a hacer una primera parte y una segunda parte. En total vamos a tratar estos puntos que he colocado aquí en línea, ¿no? En primer lugar tendremos las referencias primitivas a la sábana de Cristo, después hablaremos de la imagen de Edesa, también llamado el mandilión, después nos plantearemos si la imagen era la síndone, veremos que esa imagen de Edesa fue trasladada a Constantinopla en un momento determinado, veremos que la síndone estuvo en Bizancio porque hay una serie de huellas que podemos seguir, y hasta ahí tendremos el primer capítulo, o sea, esta primera parte del capítulo tercero, mejor dicho. Y lo que es los 4 últimos puntos los veremos en la próxima charla, que será, por tanto, el capítulo tercero B. Empezamos, por tanto, con la parte que nos corresponde en estos momentos. Entonces vamos a empezar hablando de las referencias primitivas a la sábana de Cristo. Y es lógico que empecemos haciendo referencia a lo que dicen los evangelios, porque lógicamente si estamos hablando de la sepultura de Jesús, pues de la sepultura de Jesús hablan básicamente los evangelios. Existen también algunas otras referencias, como vamos a ver después, pero empezamos por tanto por las referencias evangélicas. De momento hay que decir que los evangelios sinópticos tienen un guión muy parecido. Sinóptico ya sabemos que significa paralelo, por tanto son evangelios que se pueden colocar en paralelo y prácticamente siguen el mismo esquema. Otra cosa es el texto y el esquema que sigue Juan, que se separa ligeramente. Pero empezando por los evangelios sinópticos, pues por ejemplo Mateo dice: y tomando el cuerpo, José, se refiere a José de Arimatea, lo envolvió en una sábana limpia. En griego dice síndone munda. Síndone realmente habría que traducirlo por sábana de lino, porque eso es exactamente lo que significa síndone, es un lienzo de lino. Y munda no es solamente limpia, es pura, porque lo contrario a munda es inmunda, no sucia, ¿no? Sino inmunda, es decir, impura. Y dice, continúo leyendo, tomó el cuerpo y lo depositó en su propio sepulcro nuevo que había excavado en la peña o en la roca. Marcos, prácticamente coincidente, dice: José de Arimatea, habiendo comprado una sábana, descolgándolo, lo envolvió en una síndone, una sábana, y lo depositó en un sepulcro que había sido excavado en la peña. Más o menos dice lo mismo. Pues bien, tanto la sábana de lino como la sepultura está claro que la proporcionó José de Arimatea. Normalmente, si hubiera sido otra persona y pues tuviéramos que plantearnos cómo se hacía el entierro de una persona, si existía el padre, se hubiera encargado el padre, pero en este tipo, claramente Jesús no era hijo de José de Arimatea, y por tanto aquí José de Arimatea ejerce como si fuera el padre de Jesús, pero evidentemente no lo era. Entonces ahí tenemos la primera cosa que tenemos que destacar, o sea, la sábana existe porque la compra José de Arimatea. Juan añade: José de Arimatea llegó y quitó el cuerpo de Jesús. También llegó Nicodemo, llevando un compuesto de mirra y aloe, unas 100 libras. Con que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los perfumes, según la costumbre que tienen los judíos de sepultar. Nos llama la atención que aquí utiliza la expresión lienzos, pero no es tan extraño. Se puede utilizar un plural enfático, por ejemplo. Es decir, igual que en español se puede decir pantalón y pantalones, y es lo mismo, no es que sean varios pantalones, ¿no? Entonces, está claro que aquí se utiliza el plural, pero lo que sí que dice es según la costumbre que tienen los judíos de enterrar. Y esta costumbre pues se hace como se ve en la sábana santa de Turín. Es decir, este es uno de los tipos de enterramiento que sabemos que existía, y se han encontrado en excavaciones arqueológicas algunos restos que no fueron depositados en
en un osario, pero que tienen, por ejemplo, también restos de una tela que cubre la cabeza exactamente como la síndone. Es decir, que esto sabemos arqueológicamente que era una de las posibilidades telas que utilizaban los judíos según su costumbre. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, también podemos añadir que Juan menciona los lienzos, de nuevo, en plural, y eso sí, luego los distingue del pañuelo o sudario, cuando Pedro y Juan van a la sepultura. Es decir, que Juan vuelve a mencionar lienzos en plural, aunque parece claro que se está refiriendo a la sábana, cuando dice que Pedro y Juan van a la sepultura, y lo diferencia de lo que sería el sudario, porque el sudario está aparte. ¿Qué podemos saber de todo esto? Bueno, los evangelios nos hablan efectivamente de la existencia de una sábana y de un sudario. Sin embargo, hay quien se ha planteado, ¿no es extraño que no se vuelva a hablar de la síndone en muchos años? Porque efectivamente no hay más referencias directas, o parece que no las hay, a la permanencia de la sábana santa en ningún sitio. Y esto, pues, es explicable que algunos estudiosos se lo plantean como una dificultad. Sin embargo, si lo estudiamos desde un punto de vista objetivo, veremos que no hay tal dificultad, porque también existe una cosa que es evidente cuando se estudia algo y se investiga algo, que es la lógica. Y la lógica nos dice que los apóstoles no podían decir que tenían la sábana. ¿Por qué? Bueno, es verdad que para los apóstoles los lienzos del sepulcro debieron suponer un verdadero problema, porque lienzos con sangre dejaban impuros a aquellas personas que los tocaban y debían quedar en la sepultura junto al cadáver. De hecho, lo que se hacía habitualmente era, después de un año, recoger todos los restos, meterlos en un osario, como he dicho. No se tocaba, una vez puesta la sábana en la sepultura, esta no se tocaba más que cuando se recogía todo, ¿no? El problema es que, aunque los lienzos fueran algo impuro, si estamos en el caso específico de Jesús, es decir, que cuando llegan Pedro y Juan al sepulcro el cuerpo no está y solo están los lienzos, pues los lienzos no pueden quedarse con el cadáver porque el cadáver no se encuentra. Ese es el verdadero problema que se plantean los apóstoles. Es decir, ellos tenían establecido qué hacer, pero si hay una excepción, hay algo que realmente se sale de lo común, pues entonces no se puede seguir lo establecido comúnmente. Bueno, pero claro, la alternativa sería haber dejado los lienzos, es decir, hay dos alternativas, o llevárselos o dejarlos en la sepultura. Pero las dos cosas estaban mal. Por una parte, no podían dejar los lienzos abandonados, puesto que contenían la sangre de Jesús. La sangre produce impureza, pero también es verdad que en la mentalidad judía en la sangre está el alma, y por eso era algo importante, no se podía dejar abandonado. Entonces, por una parte, hubiera estado mal que hubieran dejado allí los lienzos a la posibilidad de que cualquiera se los llevara, o simplemente abandonados, pero tampoco podían decir, no quiere decir que no los podían guardar, pero no podían decir que los guardaban por varios motivos. Porque si ellos decían que se habían llevado los lienzos y que los conservaban, se les podían acusar por lo menos de tres cosas. En primer lugar, de profanar una tumba, lo cual era un delito, tanto para la ley hebrea como para la ley romana. Se consideraba que llevarse algo de una tumba era un delito, que estaba además castigado con la pena de muerte. Por otra parte, se les podía acusar también de haber robado el cadáver, ya que si tenía la mortaja, nadie se imagina que alguien se lleve la mortaja y deje el cuerpo. Es decir, se supone que se lo habrían llevado junto. Por tanto, se les podía acusar de fraude. Y en tercer lugar, también se consideraba un pecado tener objetos impuros, y más si se justificaba su permanencia porque tuvieran una imagen. Podemos imaginar que decir, bueno, es que esto es un caso especial porque esta sábana tenía la imagen de Jesús. Bueno, pues es que eso no es un argumento a favor, sino en contra, porque eso era un pecado. Es decir, no se pueden conservar ni hacer imágenes y mucho menos venerarlas en la mentalidad judía, ¿no? Bueno, o sea que efectivamente los evangelios citan que estaban los lienzos en el sepulcro, pero luego no se vuelve a decir nada más. Es lógico que así sea. Hay algunas referencias extrabíblicas que nos permiten pensar que, a pesar de que los evangelios no digan nada, sí que se conservaron los lienzos. Bueno, pues hay que tener en cuenta que tenemos muy pocas referencias, pero alguna hay. Por ejemplo, en la vida de Santa Nino de Georgia, que es aproximadamente del año 300,
Su maestro Niáforis le indica que los lienzos los recogió Pedro, por tanto ya hay una referencia. También podemos encontrarnos que el obispo Isodad de Merv dice que fue Simón Pedro quien guardó los lienzos. Y más adelante, también, pero todavía en la época antigua, en el siglo VII, San Braulio, en la carta 42 a su discípulo Tajón, afirma que Juan y Pedro recogieron los lienzos y se los llevaron cuidadosamente plegados. Es decir, alguna referencia hay. No son importantes, no son muy significativas, pero alguna referencia hay. Sin embargo, hay dos textos que vale la pena mencionar porque estos sí que podrían ser muy significativos. Por una parte tenemos la referencia al Evangelio a los hebreos. Se sabe que fue escrito alrededor del año 150 aproximadamente. Y este texto no se conserva, el Evangelio de los Hebreos se ha perdido, pero existen las referencias que hacen los padres de la Iglesia y especialmente, concretamente San Jerónimo, menciona la cita de ese Evangelio de los Hebreos en De Viribus Illustribus, que es la cita que vamos a mencionar ahora, ¿no? Es decir, lo que nos interesa de esta es que se dice literalmente, el Señor le entregó la síndone al siervo del sacerdote. Es decir, en una de las apariciones Jesús habría cogido las sábanas, la habría entregado al siervo del sacerdote. No sabemos quién es el siervo, no sabemos quién es el sacerdote, no sabemos exactamente a quién se refiere porque esta aparición no está reflejada en los otros evangelios canónicos, pero parece que como mínimo podríamos afirmar que si no es cierta, recoge un sentimiento. Es decir, si Jesús no se apareció, está claro que en el siglo II los apóstoles habrían justificado la presencia de la sábana porque el propio Jesús había justificado su existencia al entregársela al siervo del sacerdote. Es decir, estaba justificada la subsistencia de la sábana porque había sido purificada por el propio Jesús. Por otra parte, también podemos decir que en todas las misas aparece una referencia a la síndone. Hay gente que piensa que el uso de manteles ha sido habitual siempre. No es verdad. En el tiempo de Jesús no se usaban manteles. Desde luego no está documentado que así sea. Sin embargo, la misa siempre se ha celebrado con una tela, como si fuera un mantel. Y eso hace que algunos hablen de los manteles del altar. Litúrgicamente no se habla de manteles, se habla de síndone. Y efectivamente, pues con el tiempo la Iglesia ha considerado natural representar litúrgicamente los lienzos sepulcrales de Jesús en cada una de las misas. Así lo dice de forma implícita el Papa San Eusebio, que reinó entre el año 309 a 311, y que dice, debe usarse un lienzo de lino puro como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue sepultado en una sábana de lino limpia. Es decir, esta sábana de lino limpia sería síndone munda, literalmente lo que dice el Evangelio. Pero aún así, aunque pudiéramos decir que la sábana se habría conservado y que incluso se reflejaba litúrgicamente, pues nos falta poder identificar esa sábana con la sábana de Jesús o con la sábana de Turín, ¿no? Y aquí pues tenemos que sacar otro texto que yo creo que es muy importante. Tenemos aquí una referencia, concretamente es la fotocopia digital del misal mozárabe. El misal mozárabe, concretamente esta es una edición facsímil del año 1500, pero el misal mozárabe se escribe en el siglo VI. De acuerdo con la liturgia que se tenía en España, que no era la romana, era la mozárabe. En este texto, concretamente hablando de las lecturas del sábado, pues se menciona algo más que no aparece en el texto del Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿no? Sino que se dice, ad monumentum Petrus cum Johanne cucurrit, recintique in lentiaminibus defunti et resurgentis vestigia cernit. Es decir, Pedro con Juan corrió al sepulcro, vio en los lienzos las huellas recientes del difunto y resucitado. Esta es una referencia muy curiosa porque no solamente habla de la conservación de la sábana, sino que esa sábana tenía unas huellas recientes. Eso es muy llamativo. Es decir, ¿por qué en el siglo VI se diría esto diciendo algo más de lo que dicen los evangelios? ¿Es porque alguien sabía que existían esas huellas recientes? No lo sabemos, pero también es una referencia que vale la pena traer a colección porque, aunque sea de forma indirecta, nos habla de la síndone. En cualquiera de los casos, hay que decir que, claro, lo que caracteriza a la sábana de Turín es que tiene una imagen.
Y la aceptación de las imágenes en la Iglesia Católica fue algo que no fue fácil en absoluto, es decir, tuvo verdaderas dificultades. Y vamos a traer algunos ejemplos. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que vivió entre el año 264 a 340 aproximadamente, tiene un texto muy curioso por su reacción, que nos parece hoy día absolutamente desproporcionada, y que es la contestación a una carta enviada por Constanza, hermanastra del emperador Constantino. Hay que tener en cuenta que Constantino era el que había salvado de las persecuciones a la Iglesia Católica, y su hermanastra pues era alguien importante. Y entonces se dirige al obispo de Cesarea, que era la capital de la provincia romana de Palestina, ¿no? Y Constanza lo que le dice en su carta es que había sabido que algunos creyentes poseían un retrato auténtico de Jesucristo y quería una copia de él. Y entonces Eusebio le contesta, y podemos entender que de una forma no nada amable, ¿no? Es decir, parece que se mantiene rígido en la doctrina cuando le dice: aun cuando tú ahora declares que no me pides la imagen de la forma humana transformada en Dios, sino el icono de su carne mortal, tal como era antes de su transfiguración, entonces yo respondo: ¿no conoces el pasaje en el que Dios manda no hacer imagen alguna de cualquier cosa allá arriba en el cielo o aquí abajo sobre la tierra? Es decir, viene a decirle: ¿cómo me pides una imagen cuando la imagen de Jesús contradeciría, mejor dicho, lo que es lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que dice la Biblia? No se puede consentir semejante cosa. Entonces dices: hombre, ni siquiera la hermanastra del emperador, ni siquiera. Otro ejemplo que tenemos claro de la dificultad de la aceptación de las imágenes en la Iglesia de los primeros tiempos es pues hacer referencia a que durante el Concilio de Nicea, el año 323, por ejemplo, Atanasio de Alejandría defendió una postura favorable a las imágenes, y eso cabría pensar que sería, pues, bueno, desde luego la indicación de que estaban cambiando algunas cosas en la Iglesia. Sin embargo, es verdad que, aunque el argumento de Atanasio no tiene ningún tipo de discusión, porque es verdad, Atanasio dice que realizar retratos realistas de Cristo no solo es algo lícito, sino bueno, y resultaba justificado por el misterio de la encarnación, pues incluso llega a decir que está en coherencia con lo que dice Jesús al apóstol Felipe: quien ve al Hijo ve también al Padre. Por tanto, los retratos de Cristo podían ser un instrumento importante para la contemplación de Dios. Bueno, pues esto, que parece muy razonable, lo pagó Atanasio con su exilio. Es decir, que a pesar de que él había defendido públicamente en el Concilio de Nicea esta argumentación, que es coherente, pues no obstante lo cual, pues no fue muy aceptada. Tenemos un ejemplo muy tardío todavía, ya a finales del siglo IV, tenemos otra referencia curiosa. Epifanio de Salamina muestra su disgusto, en el año 390, muestra su disgusto al obispo Juan de Jerusalén cuando ve una imagen parecida a Cristo en una iglesia de Anablata, un pueblo próximo a la ciudad de Jerusalén. Resumiendo mucho el texto, viene a decir lo siguiente: dice que allí dentro, él se acerca porque ve una luz, entonces se acerca a una construcción y ve que es pues como una iglesia, ¿no? Dice: allí dentro había colgado una larga tela teñida y pintada que llevaba una imagen de un hombre semejante a Cristo. Y su reacción: apenas la vi, me encolericé mucho, constatando que dentro de una iglesia había sido colgada la imagen de un hombre, en contra de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Así que la rasgué aquella tela y recomendé calurosamente a los guardianes dar aquel paño en beneficencia para que fuera usado para envolver y sepultar el cadáver de cualquier difunto pobre. Afortunadamente no encontró la sábana de Turín porque se la hubiera cargado, ¿no?, directamente. Entonces, ¿pero qué quiero decir? Pues que efectivamente estos son tres argumentos clarísimos de la dificultad de aceptar las imágenes. Por tanto, no se podía hablar de que había una imagen de Jesús que fuera la auténtica imagen de Jesús. Incluso, si esto le añadimos que fuera una imagen producida en su sepultura, peor, porque ya hemos visto que sería un objeto impuro, inaceptable desde todos los puntos de vista. Y este silencio, pues, corre durante siglos, entonces hasta el punto de que nos planteamos si es posible, si se puede reconstruir la sábana, ¿no?, es decir, el itinerario de la sábana. Bueno, pues vamos a ver que la clave del secreto o de la posibilidad de
rellenar esta laguna importante de los primeros siglos, nos la dio en el año 1978 el historiador Ian Wilson, quien lanzó una hipótesis que explicaría el silencio de los primeros siglos del cristianismo sobre la síndone, pero él dice, no es que no se mencione la síndone, lo que ocurre es que se menciona como un objeto diferente, es decir, como algo oculto, mejor dicho, oculto bajo otra denominación. Él dice que realmente lo que puede explicar que no se mencione la sábana es que se está mencionando un objeto que, según él, era la síndone, y según mi opinión personal también, que es la imagen de Edesa. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestra charla de hoy, ¿no? La imagen de Edesa. Desde luego tenemos referencias legendarias a una imagen que se conservaba en la ciudad de Edesa. Ahora veremos punto por punto todo esto. Sin embargo, tenemos que decir que no solamente es una leyenda, como vamos a ver. Bueno, de momento decir que ¿qué es Edesa? Edesa es una ciudad, hoy día se llama Sanliurfa, es decir, Urfa la Gloriosa, y se encuentra dentro del territorio de Turquía, y en el este de Turquía, ¿no? Y concretamente entre el Tigris y el Éufrates, es decir, en Mesopotamia, ¿no? Es decir, que sabemos que significa entre dos ríos. Era un pequeño reino, el reino de Osroene, cuya capital era Edesa, que estaba vinculado al imperio parto. Entonces, Osroene se puede escribir con H o sin H, por eso lo podemos escribir de las dos maneras, y como digo, pues Edesa era su capital. Esta es probablemente el primer reino que se considera cristiano en toda la historia, ¿no? Porque se sabe que se declaró oficialmente cristiano alrededor del año 170. El flujo de cristianos en Edesa debía ser considerable, entre otras cosas porque en Edesa se hablaba el mismo idioma de Jesús, ¿eh? Se habla de la ciudad donde se habla del idioma de Jesús, que era el siríaco, podemos decir, ¿no? el arameo, cuya variedad pues, se hablaba prácticamente igual en la ciudad de Edesa. Pues bien, en esta ciudad, en los primeros siglos de nuestra era, se habla de que el cristianismo se vincula a la llegada de una imagen, la imagen de Cristo, ¿no? Tradicionalmente se dice, y eso es la historia, allí se habla de eso, tradicionalmente se vincula la conversión del reino a la llegada de una imagen de Jesús. Sin embargo, pues hay que ver que esta es una historia que va evolucionando con el paso del tiempo. La versión más antigua, que es los Hechos o Actas del apóstol Tadeo, es un manuscrito siríaco, por tanto escrito en arameo, de finales del siglo II. En este texto se refiere al apóstol Tadeo como uno de los 70 discípulos que Jesús manda en un momento determinado para predicar. Y se dice que él habría llevado el cristianismo hasta Osroene. En esta primera versión de las actas del apóstol Tadeo no se habla de que trajera ninguna imagen, aunque la iconografía posterior del apóstol Tadeo, como vemos, incluye un medallón que es la evolución realmente del círculo que veremos después que aparece en la imagen de Edesa. Y esta es, en definitiva, una referencia a la imagen. Lo que pasa es que, como digo, la imagen se incorpora al texto legendario un tiempo después. Entonces, en estas actas de Tadeo, pues se habla de una supuesta correspondencia entre el rey Abgar V de Edesa, que estaba gravemente enfermo, y el propio Jesús. Según este texto, Abgar habría enviado un mensajero con una carta para Jesús en la que le pedía que fuera a Edesa a curarle, ofreciéndole refugio. Y prácticamente, como en los cuentos medievales, la mitad de su reino, ¿no? Aunque Jesús no habría aceptado la invitación, habría mandado allí al apóstol Tadeo, que le habría curado y bautizado a todo el pueblo. Es decir, esta es la versión inicial. Este relato fue muy conocido, se extendió mucho por el mundo y fue citado, por ejemplo, ya en el siglo IV por el teólogo Efrén el Sirio, quien era jefe de una escuela teológica que originariamente estaba en Nisibi, en Mesopotamia, pero que terminó refugiándose en la propia ciudad de Edesa, donde sí que había muchos partidarios de su postura teológica, que era precisamente la
afirmación de la naturaleza humana de Cristo. Hay que tener en cuenta que en los primeros siglos hubo una serie de discusiones sobre cuál era la naturaleza, si Jesús tenía dos naturalezas, en fin, todas estas discusiones teológicas que se producen. Pero curiosamente, Edesa termina siendo un centro de espiritualidad teológica muy fuerte a favor de la encarnación. ¿Por qué? Bueno, quizá precisamente porque tenían una imagen allí, pero no adelantemos acontecimientos. Está claro que al final de la vida de San Efrén, pues se terminó refugiando en Edesa. Al texto original de las actas del apóstol Tadeo se le añadió en un momento posterior una especie de inserto que no tenía nada que ver con el original, y tras una breve introducción sobre los apóstoles y sobre los evangelios, los evangelistas Mateo y Marco, comienza el relato con la fórmula típica de los evangelios. En aquel tiempo, y efectivamente, esta segunda composición de la doctrina de Dei, también en siríaco, pues como se llama ahora la doctrina de Dei, se data a finales del siglo IV. A finales del siglo IV ya hay una referencia en la que inicialmente eran las actas del apóstol Tadeo y ahora la doctrina de Dei. Este es el primer texto en el que se menciona una imagen. Concretamente se dice que Abgar envió a su archivero y pintor Hanán, Ananías, que volvió a Edesa con la imagen de Jesús pintada por él y con el apóstol Adai Tadeo, que llevaba una carta en la que Jesús prometía que la ciudad sería invulnerable. Esto de la invulnerabilidad de la carta es discutida, como veremos más adelante, por algún autor, pero en cualquier caso esta segunda versión del siglo IV ya incluía la referencia a la invulnerabilidad de la ciudad, que en principio tendría que producirse por la carta. Posteriormente, en el siglo VI, se hace otra reconstrucción de la doctrina de Dei, pero en este caso se habla de las actas de Tadeo. Y aquí ya hay un cambio sustancial, y es que la imagen ya no la hace el pintor, ya no la hace el emisario, sino que se dice que como el mensajero de Abgar no pudo reproducir su semblante, el Señor, para ayudarlo, se secó el rostro y se menciona un racós tetradiplón, es decir, un lienzo viejo doblado 4 veces, y en este queda la huella del rostro de Jesús, bueno, del rostro de la imagen completa de Jesús, porque ahora veremos lo que ocurre con cómo evoluciona todo esto. Entonces, aquí la versión más extendida o más completa de esta leyenda, pues se puede mencionar paso a paso, siguiendo pues unos relieves de un marco dorado que existe de una copia del Mandilión que se encuentra en Italia precisamente, pero que tiene una procedencia oriental clarísimamente. Entonces tenemos la primera viñeta, dice: Abgar envía a Ananías con un mensaje para Cristo. Ese es el que le ofrece una recompensa si viene y le cura. Segundo, Ananías no puede retratar a Cristo. Tercera viñeta, Cristo se lava las manos. Y entonces aquí es donde dice que le dieron un tetradiplón y después de haberse lavado se secó la cara, habiendo quedado impresa en aquella síndon, curiosamente síndon, sábana, es decir, no es una tela pequeña, es una tela grande, aquella síndon su imagen. En la cuarta viñeta se dice que Cristo entrega el sudario y la carta a Ananías. Consecuentemente, en la viñeta quinta, Ananías entrega el sudario, es decir, ahí le llaman pañuelo, pero el sudario y la carta a Abgar. Está claro que entonces se produce un hecho insólito, y es que Abgar se cura de la lepra al ver la imagen de Cristo y entonces, lógicamente, se convierte al cristianismo. Por eso tenemos otra viñeta, la sexta, que dice: Abgar, habiendo derribado el ídolo, entroniza la imagen del Señor. Esto es básicamente la idea, es decir, la carta pasa a un segundo plano porque en esta versión más amplia es la imagen la que realmente hace que el rey se convierta y que se convierta con él, como ocurría en la antigüedad, todos los habitantes del reino. Bueno, las leyendas todas tienen algo muy característico que normalmente no tenemos en cuenta. La leyenda se hace muchas veces para justificar la presencia en Edesa, en este caso, pero podría ser cualquier otra cosa, de la imagen. Es decir, cuando hay algo que se quiere buscar una explicación, cuando no hay una explicación documentada, pues se puede hacer una leyenda, es decir, se puede recoger una leyenda que sea una explicación popular de por qué eso está allí. Bueno, entonces lo que está claro es que las leyendas tienen siempre un fondo de verdad, y como vamos a ver, podemos asegurar que por lo menos en el siglo VI en Edesa existía una imagen
que se consideraba aquiropita, es decir, no hecha por mano humana, y que era del rostro auténtico de Jesús, según lo que se pensaba. No sabemos en qué momento llegó esa imagen, porque lógicamente la historia del rey Abgar efectivamente es legendaria, como demuestra precisamente que hay una evolución en la misma. Pero está claro que en un momento determinado en Edesa hay una imagen y que además ahí hay una idea muy fuerte sobre la encarnación, precisamente, que se vincula a la existencia de una prueba física de esa encarnación, como es la propia imagen. Hay que decir que unos años antes, en el año 325 aproximadamente, cuando Eusebio de Cesarea escribe la historia eclesiástica, pues narra la historia del rey Abgar y la correspondencia con Jesús, pero no menciona la imagen. Eso es importante. Y lo extraño es que dice, y no sabemos a qué se refiere, que el rey, cuando se convierte, ve una gran visión sobre el rostro de Tadeo y que se posternó delante de él. Esto es lo que explica que en algunos iconos se ponga una especie de llama sobre la frente del apóstol Tadeo, pero no sabemos exactamente a qué se refiere, por tanto, él vio algo, pero no sabemos nada más, no podemos concretar que fuera la imagen, ni muchísimo menos. Tampoco menciona la existencia de la imagen en Edesa una mujer excepcional como fue la monja Egeria. La monja Egeria visitó Edesa en el año 384 después de Cristo, es la primera visitante de Tierra Santa que pone por escrito sus experiencias y nos cuenta qué es lo que vio. Es una labor impresionante para la historia de la Iglesia. Los escritos de la monja Egeria, porque el itinerario de la Virgen Egeria pues recoge muchísimos datos de cómo se vivía el cristianismo en el siglo IV en Tierra Santa. Bueno, pues ella no menciona la imagen, aunque hace referencia, eso sí, a las cartas de Abgar. Incluso dice que se las enseñó el obispo de la ciudad de Edesa. Y dice, pero yo ya la conocía, porque había llegado a mi convento, ¿no? A mi monasterio. Entonces es curioso porque eso quiere decir que a finales del siglo IV las cartas del rey Abgar se conocían ya en España, porque la monja Egeria es una monja que se supone que es gallega. Entonces esto quiere decir que se extendió muchísimo la idea de la correspondencia entre Jesús y Abgar por todo el mundo. Incluso la monja Egeria también dice que visitó la puerta de la muralla por la que entró el mensajero Ananías, y dice que se le hacía una extraña veneración, es decir, todo el mundo hacía una reverencia cuando pasaba por allí. Luego veremos una posible explicación a esta reverencia, pero bueno. Lo que está claro es que se ha intentado explicar estas omisiones, tanto la de Eusebio como la de la monja Egeria, recordando que el hijo del rey Abgar, un tal Manu, volvió al paganismo. Quiso que el obispo trabajara para él, el obispo dijo que ni hablar, en fin, hay una historia bastante interesante al respecto, pero que no viene a cuento, y entonces, como el obispo se niega, pues persigue a los cristianos, vuelve al paganismo. Y entonces hay una teoría según la cual lo que habrían hecho los cristianos es esconder en una hornacina de la muralla la propia imagen. Incluso hay quien dice que esto explica que quedaba la huella, la historia, de que efectivamente en esa muralla estaba en una hornacina la imagen y por eso se hacía la reverencia. Bueno, lo que está claro, esto no lo podemos saber con seguridad absolutamente, pero que en el año 525 se produce un hecho que sí que está constatado históricamente, y es que Procopio de Cesarea, que es cronista de Justiniano I, cuenta que hubo una inundación devastadora del río Dorsán, que es el que pasa por Edesa, y habría destruido parte de la muralla, ¿no? Entonces, algunos autores piensan que en esta destrucción habría quedado visible la hornacina donde se mostraba o donde se guardaba la imagen. No sabemos exactamente esto con seguridad, porque no hay una constancia indudable al respecto, pero sí que es verdad que Justiniano Justiniano I en el año 527 supo de los daños causados a la ciudad de Edesa y envió dinero, entre otras cosas, para construir una catedral. Como veremos enseguida, ya había una iglesia anteriormente, pero él quiso crear una verdadera catedral. ¿Estaba la imagen oculta y se descubrió y fue por eso por lo que se hizo la catedral? Esto no lo podemos asegurar, por tanto no lo vamos a hacer. Simplemente constatamos los hechos.
Hay incluso un testimonio que es un poco desconcertante, porque es un poco anterior, y es que según si diéramos seguridad a este testimonio y no fuera una interpolación, que eso tampoco lo sabemos, se nos dice que concretamente en la vida de San Daniel de Galash, que está escrita hacia el año 420, se dice que se recuerda que el santo tiempo antes había peregrinado a Edesa para venerar la imagen del Mesías. Claro, si había una imagen del Mesías ahí, podía ser que ya en esa época estuviera la imagen o que este señor lo hubiera visto. Pero tampoco podemos saber si eso no es una interpolación posterior, porque esto ocurre, ¿no? Es decir, que alguien haya visto, hombre, pues si fue a Edesa iría a ver la imagen. No sabemos si eso es verdad o no. Pero ahora ya pasamos a las seguridades, porque aunque no sabemos si la imagen había llegado antes a Edesa o no, sí que sabemos con total seguridad que estaba en la ciudad a mediados del siglo V, cuando el rey persa Khosrós I Anushirvan, es decir, el Grande, cercó Edesa. Aquí tenemos una referencia de un de un escritor perfectamente acreditado. Concretamente era abogado, Evagrio, prefecto imperial de Antioquía e historiador, que dice y cuenta que pues el rey Khosrós II cerca a la ciudad de Edesa, intenta que se rinda, en fin, una serie de circunstancias que no voy a contar ahora, y que, con ocasión de estas circunstancias, pues el obispo Eulalio mostró la Theoteucos Eikon, o sea, la imagen hecha por Dios, y que se utilizó en la defensa de la ciudad. Está claro que si eso es así, pues no tenemos ninguna duda de que la imagen estaba. También sabemos que con anterioridad, a unos años antes, el obispo Cona, superviviente de las persecuciones del siglo IV, había construido una iglesia en Edesa y que estaba cerca de la fuente sagrada de Calirjoe, que es la de las carpas sagradas, sitio que todavía se conserva cuando se va a la ciudad, ¿no? Hay una serie de carpas que se vinculan pues, a un hecho de la vida de Abraham. Pero lo que está claro es que el año 545 Justiniano I vuelve a dar dinero, en este caso al firmar la tregua con los persas, completa la iglesia grande, es decir, la catedral, y que le llamó Hagia Sofía, y levantó una capilla específica para la imagen. O sea, ahí la imagen ya tiene una corporeidad indudable, porque tenía una capilla para guardarse, y que estaba a la derecha del ábside. O sea, que sabemos una serie de cosas interesantes. Pero está claro que desde el momento en el que los persas ceden ante la ciudad, y la ciudad parece que efectivamente, cumpliendo la profecía, es invulnerable y no cae en manos de los persas, pues esto hará que los cristianos de todo el mundo empiecen a conocer la existencia de la imagen y que quieran tener una copia. Es decir, la fama de que existía una imagen no hecha por mano humana era enorme y se convierte en el símbolo protector de las ciudades. Así que las copias de la imagen de Edesana se multiplican, pasando a ser los primeros iconos de la cristiandad, que plasman precisamente la imagen de Edesa, ¿no? La imagen aquiropita, no hecha por mano humana, de Jesús. Entonces, estos iconos dan lugar a una enorme discusión, porque se había estado en una situación inmediatamente antes de negación de la posibilidad de que hubiera imágenes, y de repente las imágenes pasan a un primer plano en la vida espiritual. Esto originará un montón de discusiones y es el germen de las luchas iconoclastas que veremos un poquito más adelante. Mientras tanto, hay que decir que en el año 638 los musulmanes llegan a la ciudad de Edesa. Llegan a Edesa, pero curiosamente parece que se vuelve a cumplir la profecía y la ciudad no es conquistada. Es decir, la ciudad capitula. Los edesanos firmaron un pacto de vasallaje con los musulmanes a cambio de que los musulmanes permitieran que se conservara el cristianismo. Y esto lo hacen aceptando que no sea visible, Es decir, el cristianismo se oculta, pero la gran iglesia se mantiene. Y además, al estar Edesa fuera de Bizancio, pues este momento en el que pasa bajo el dominio musulmán, curiosamente es el que salvará la propia imagen. Si nosotros pensamos que la imagen era la síndone, pues lo que salva la síndone precisamente es la conversión de Edesa al Islam, porque precisamente cuando empiezan las luchas iconoclastas, los emperadores de Bizancio, algunos ordenan la destrucción de todos los iconos antiguos. Si la imagen de Edesa hubiera estado dentro del imperio bizantino, pues probablemente hubiera sido destruida.
Entonces la imagen se libra de la persecución iconoclasta precisamente por estar fuera de Bizancio. Y sabemos además que los musulmanes, a pesar de que no son muy partidarios de las imágenes tampoco, pues le daban importancia, porque conocemos como datos que el califa Muawiyah, ordenó la restauración de la iglesia grande tras un terremoto del año 678, y eso que era musulmán. También sabemos que el término mandil, que es árabe, pasará a denominar, a partir de la estancia en territorio musulmán de la imagen de Edesa, pasará a denominarse también esta mandilión, que es una grequización de la palabra mandil, que es referencia a una toalla, un pañuelo grande. Es decir, el mandilión será ese pañuelo, ese pañolón, que llegará a Constantinopla, como veremos un poco más adelante en la historia. Durante este tiempo, la permanencia de la imagen de Edesa en Edesa, incluso aún bajo el dominio musulmán, es conocida y tenemos muchísimas referencias. Yo voy a hacer aquí simplemente algunas referencias. Por ejemplo, Gregorio el Monje, en el siglo VIII, dice: existe en la ciudad de Edesa la imagen de Cristo no hecha por mano de hombre, es decir, Aquiropita, que opera maravillas asombrosas. El Señor mismo, después de haber impreso en un sudario el aspecto de su misma forma, mandó la imagen que conserva la fisonomía de su forma humana por el intermediario de Tadeo Aposto a Abgar, toparca de la ciudad de los edesanos, y curó su enfermedad. También, pues casi simultáneamente, el patriarca Germano I escribe en el Canon de Maitines, que por tanto es del siglo VIII, dice: el rey de Edesa, cuando vio tu impronta sobre el lienzo, exclamó: mi señor, en el momento de tu pasión estabas humillado y desfigurado, y sin embargo iluminabas el universo, porque transparentaba la forma de tu persona, cuya impronta sobre la tela nos ha sido dada como un tesoro. Es curioso que en esta historia del rey Abgar no hay ninguna referencia a la pasión. ¿Por qué de repente este patriarca vincula la imagen de Edesa a la pasión? Pues esto es algo que vamos a dejar abierto y que después intentaremos explicar. También otra referencia, por ejemplo, bueno, la verdad es que podría citar muchas otras, no voy a citar muchas más, o sea, mejor dicho, no voy a citar ninguna más porque no hace falta, ¿no? Citaremos alguna, pero más adelante. Porque vamos a cambiar de capítulo, vamos a pasar a una epígrafe distinto, que es la pregunta de la imagen era la síndone, es decir, sabemos que en Edesa había una imagen, pero esta imagen, ¿cómo era? ¿Cómo se la describe? Entonces las descripciones nos permiten conocer algo sobre cómo era la imagen, ¿no? Hemos visto que se utiliza la expresión theoteutos, que es hecha por Dios. También se llama aquiropita, es decir, no hecha por mano humana. Se le llama tetradiplon, es decir, doblada en 4 veces. Eso es una referencia a la tela, lógicamente, que por tanto tenía que ser mucho más grande porque solo se veía la 8ª parte. Y también se llama mandilión, que sería toalla o pañuelo grande, es decir, que es una imagen que parece que pudiera ser del cuerpo completo, pero se muestra solamente la zona del rostro, que es la 8ª parte de la figura, y esta era una tela mucho más larga, pero queda reducida al tamaño de un pañuelo grande. Bueno, entonces eso es lo que sabemos según las descripciones de los textos. Ahora, ¿qué era la imagen de Edesa? Está claro que era una tela que contenía la imagen de Jesús, pero la tela es un extraño soporte para un retrato. No sé si somos conscientes de que pintar sobre una tela es una cosa bastante incómoda. Tiene que estar tensa, en fin, hay una serie de cosas que hacen los pintores para poder pintar sobre el lienzo, pero no es lo normal. Por otra parte, era mucho más grande de lo que se enseñaba, puesto que solo había quedado reducida al tamaño de un pañuelo grande. Y por otra parte, está claro que si se llama imagen hecha por Dios, pues no se considera que simplemente sea una pintura sin más. Lo que sí sabemos es que existe un original y lo podemos seguir por las copias que se hacen de ese original. Y vemos que, aunque se distribuye por todo Oriente estas copias de la imagen de Edesa, todas ellas tienen pues una serie de características muy parecidas, ¿no? Es decir, es un rostro que está centrado en una tela que es mucho más ancha que alta y que pues tiene como un círculo en el que se inserta el rostro.
Pues esto es una forma bastante extraña para un retrato, porque lo lógico es que los retratos, y siempre es así, estén hechos sobre una superficie más bien vertical que horizontal. ¿Por qué en la imagen de Edesa tendría que ser una imagen tan ancha? Según las copias es bastante ancha la imagen, es decir, como si tuviera más de 1 metro de ancho el texto, la parte de la tela visible. Pues bueno, esto nos encajaría con la idea que ahora vamos a sacar de que existen algunas referencias muy antiguas a que no solamente está el rostro, sino está el cuerpo completo de Jesús. Es decir, que la tela era mucho más grande y aparecía doblada, enseñando el rostro. Esto no es algo que nosotros digamos por una pura elucubración. Por ejemplo, el Tractatus de Esmera, que se valora, se calcula su existencia a partir del año 544 después de Cristo, y que se dice que es una traducción del siríaco al latín. En este Tractatus se afirma que Abgar recibió, claro, aquí ya no utiliza la palabra sindon, sino la palabra latina linteum, un linteum en el que se podía ver no solo el rostro, sino la figura de todo el cuerpo. Y dice literalmente, feaciei figuram septocius corporis figuram cernere poteris. Es decir, que lo que se podía ver era la figura de todo el cuerpo. El citado Tractatus de Esmera también nos dice varias cosas, porque habla de una ostensión de esa imagen de Edesa, y entonces dice que la imagen se conservaba en un relicario y que era expuesta en circunstancias excepcionales, y es precisamente en todos los años en el día de Pascua. Esta referencia es muy curiosa porque nos indica que el Tractatus está escrito antes de la toma por los musulmanes de la ciudad, porque desde ese momento la imagen no salió de la catedral, es decir, dejó de mostrarse el año 638 y desde luego no era público. Sin embargo, aquí en el Tractatus se habla de una visión pública. Adelantando acontecimientos, podemos decir que las arrugas de la síndone, en uno de los primeros estudios que hizo el doctor John Jackson, a formarse el equipo Sturp, pues él sugiere que hay una serie de arrugas que se dan en la síndone que coinciden con lo que serían los pliegues de ese doblado en 4 veces. Pero esto lo vamos a dejar aquí porque ya haremos referencia más adelante. Lo que está claro es que por las copias podemos decir que el relicario del Mandilión lo que está reflejando es el manto digno de un rey. Es decir, aquí tenemos una imagen de un rey parto, una escultura del siglo II, y sabemos que Osroene estaba vinculado al imperio parto, y donde aparece que tiene una tela que es prácticamente la misma que se está representando en las imágenes, en las copias de la imagen de Edesa. E incluso ese fondo dorado que está en torno al rostro se va a mantener siempre en los iconos y prácticamente es un recuerdo de que efectivamente tuvo un relicario dorado con una tela parecida. También es un recuerdo la aureola que aparece, porque si vemos las copias más antiguas veremos que realmente no es una aureola en torno a la cabeza. Las copias más antiguas nos muestran un círculo completo, por tanto lo que hay es una ventana, es decir, es como si a la imagen se le hubiera colocado una tela dorada con un agujero para dejar ver solamente el rostro, lo cual es bastante coherente, como vamos a ver desde distintos puntos de vista. Si nos fijamos en ese rostro, por otra parte, pues no es esta una charla específica sobre la iconografía, solamente estoy hablando de la historia, pues hay que decir que sí que quiero hacer alguna referencia a cómo era el rostro representado en la imagen de Edesa, y lo sabemos también por las copias. Y aquí tenemos algo muy curioso. Este es un jarrón litúrgico del siglo VI que procede de Emesa, es decir, la antigua Homs, que está hoy en Siria, y que se conserva en el Museo del Louvre, por cierto mal catalogado, pero que se conserva en el Museo del Louvre. En el medallón que se ve en la parte central podemos ver que hay pues una transcripción en volumen de lo que sería el rostro de la sábana santa vista como se podía ver en el siglo VI, es decir, sin un negativo fotográfico, es decir, simplemente viendo unas zonas como más salientes y otras más entrantes. Si hiciéramos una comparación entre la imagen en relieve y la imagen del rostro de la sábana santa que estamos viendo aquí, veríamos que hay muchísimos puntos de referencia que son prácticamente, que nos llevan a pensar que es la misma imagen transcrita a 3D.
Pero esa es la gran dificultad, porque si esa imagen se copia y se pasa a iconos, para pasarla a iconos hay que pasarla a líneas. No se puede pintar sin hacer líneas, ni contornos, ni nada de esto, ¿no? Entonces, el problema era cómo escribir una imagen que no tiene líneas. Pues intentando encontrarlas, y efectivamente hay un autor, que es el doctor Viñón, que cuando desarrolla los famosos 15 puntos del doctor Viñón, él dice que hay una serie de características que se dan prácticamente en todos los iconos. De esto pues hablaremos con más detenimiento en otra charla. Pues ahí se dice pues que hay una serie de detalles que son coincidentes. Aquí ahora no los voy a citar, simplemente hay una serie de puntos de coincidencia que se dan en muchos iconos antiguos y que se pueden encontrar si uno lo mira con atención. Dijéramos que puede encontrar la base para hacer estas líneas en lo que se ve en la imagen de la sábana de Turín. También en la sábana de Turín el polen nos sugiere una larga estancia en Oriente, lo cual explicaría que efectivamente la imagen fuera o apoyaría la idea de que la imagen de Edesa era la propia Síndone, que está allí y que allí origina pues todas estas interpretaciones pictóricas y artísticas. Bien, pero como seguimos hablando de la historia, vamos a adelantar, y lo que tenemos que decir ahora es que desde el año 726 al 787 después de Cristo, que es la fecha del Segundo Concilio de Nicea, las luchas iconoclastas sacuden y dividen fuertemente a la cristiandad oriental. Y esas luchas suponían que llegaba un emperador. El primero fue León III Lisáurico, que venía de Siria y por tanto estaba en contra absolutamente de las imágenes. Y entonces, a partir de León III, hay varios emperadores que ordenan la destrucción de los iconos antiguos, considerando que eran verdaderas herejías. No obstante lo cual, pues ya en el siglo VIII hay una discusión, es decir, no ocurre como en el siglo IV, donde la imagen no era aceptada, sino que en el siglo VIII pues ya hay autores que son muy partidarios de los iconos, y por tanto hay unas luchas que realmente van a ser un verdadero trauma para la cristiandad oriental. Vamos a citar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el año 726, a pesar de la ocupación musulmana, San Juan Damasceno, el que se representa con un icono precisamente como defensor de los iconos, vuelve a señalar la presencia de la imagen en Edesa y la señala como un signo de que Dios no se opone a que se represente su imagen humana. Este es un argumento muy importante que se utiliza en el Concilio de Nicea, es decir, si Dios hubiera querido que no se representara su imagen, no hubiera dejado una imagen él mismo de él, ¿no? Y en esta línea pues hay ya bastantes autores. Andrés de Creta, el Papa Gregorio II, el Papa Esteban III, que habla de la imagen de Edesa en un sínodo específico en San Juan de Letrán, Jorge el Monje, el Patriarca Nicéforo, Juan de Jerusalén, Teófanes el Cronógrafo, San Teodoro el Estilita, en fin, el Estudita es otro, las actas de Andrés y la leyenda de San Alejo, en fin, una serie de referencias. Y está claro que también, incluso en una carta sinodal del año 836, dirigida al emperador Teófilo, los tres patriarcas de Oriente se ponen de acuerdo para señalar que el mismo Salvador imprimió la impronta de su santa forma en un sudarión. La mandó a un cierto Abgar, toparca de la ciudad de los edesanos, por medio de Tadeo, el apóstol del lenguaje divino. El apóstol del lenguaje divino es el lenguaje de Jesús, que es el arameo. Bueno, las luchas iconoclastas siguen todavía unos años más, hasta que en el año 843 la emperatriz regente Teodora, que era viuda del iconoclasta Teófilo, restaura definitivamente el culto a las imágenes en un sínodo, pero ya digo, esto es tan tarde como el año 843. Bueno, esto es el fin de las luchas iconoclastas y el triunfo de la ortodoxia, pero no es el final del traslado o de la historia de la sábana santa convertida durante un tiempo en la imagen de Edesa. Por eso vamos a hablar del traslado a Constantinopla, porque la imagen fue llevada a la sede del poder imperial de Constantinopla y llega el año 944. Vamos a ver en qué circunstancias. Concretamente hemos dicho que el año 843 fue el fin de las luchas iconoclastas y en el año 943, lógicamente, Constantinopla quería festejar el centenario del triunfo de la ortodoxia y la proclamación definitiva
del iconoclasmo como una herejía, es decir, precisamente la destrucción de los iconos o de las imágenes era algo inaceptable. Pues bien, la imagen aquiropita de Jesús, que se había salvado de las luchas iconoclastas por estar fuera del imperio bizantino, pues superado el conflicto, pues daba una justificación, o se buscaba, y dio la base para eso, se buscaba que los emperadores trajeran esa imagen que había sido fundamental en la superación de las luchas iconoclastas hasta la sede del poder en Constantinopla, ¿no? Era un buen pretexto para lanzarse a recuperar la imagen. Nunca había estado en Constantinopla, ni bajo el poder de los emperadores, pero esa recuperación pues se considera como algo, dijéramos, como un pretexto y como casi una herencia del cristianismo en Constantinopla. Entonces la imagen estaba en un terreno que era islámico y era justificable que se fuera a por la imagen. Así que el año 942, dentro de la guerra contra el califato de Bagdad, el general armenio Gurgen, llamado Kurkuas, y es por el nombre que lo conocemos en Occidente, pues llega a la ciudad de Edesa. Y entonces Constantino VII Porfirogeneta había dicho desde Constantinopla que estaba dispuesto a no tomar la ciudad a cambio de la devolución, repito, no fue una devolución porque nunca la habían tenido, de la imagen que estaba en la iglesia grande de este Justiniano I, eso lo sabemos. Entonces, efectivamente, los bizantinos cercan la ciudad de Edesa y exigen la entrega de la imagen. En este caso, los árabes están a favor. Los que no están a favor son los cristianos que estaban en la ciudad y que tenían como un bastión de su cristianismo precisamente en la imagen. Pero los que negocian son los árabes y piden a cambio varias cosas. Y son cosas importantes. Primero, la retirada de las tropas bizantinas de todo el territorio. Segundo, la promesa de no volver a atacar Edesa, es decir, era quedar en la ciudad inmune para siempre. En tercer lugar, la libertad de 300 nobles prisioneros y cuarto, 12.000 denarios de plata. O sea que realmente eran unas condiciones bastante importantes y hay que tener en cuenta que el imperio bizantino parece que era bastante superior, pero no obstante lo cual, pues ceden y se llega a un acuerdo. Repito que la comunidad cristiana es la que se opone a la entrega de la imagen, incluso lo que intentan es dar gato por liebre. Ya existían muchas copias, intentan darles una copia a los bizantinos para que se lo lleven a Constantinopla. Sin embargo, pues aquí el guerrero Kurkuas, el general, les exige que entreguen el original e incluso pues se llevan hacen que el relicario sea transportado a Samosata, para que el obispo de Samosata constate, no sé exactamente si fue el obispo de Samosata el que fue a Edesa, pero bueno, en cualquiera de los casos el obispo de Samosata es el que constata que efectivamente esta imagen era la original. Luego se podía distinguir claramente lo que era el original de las copias. A partir de aquí, pues se inicia un itinerario históricamente muy importante porque se lleva con escalas a Constantinopla la imagen desde Edesa hasta la ciudad imperial. Entonces, cerca del río Sangarius, es recibido ya por las autoridades imperiales, que encabeza un funcionario eunuco imperial que se llama Teófane y que es el cubicularius y que evidentemente sale a recoger la imagen. Y así se hace la entrada solemne en Constantinopla el 15 de agosto del año 944. La verdad es que Constantinopla era una ciudad absolutamente impresionante en aquel momento. Era la capital del Imperio Romano de Oriente, la ciudad más esplendorosa del mundo y se consideraba una ciudad invencible. Y concretamente, pues el emperador y el séquito reciben la imagen de Edesa al final del Cuerno de Oro, en el puerto del Crisoqueras, es decir, Cuerno de Oro. Es decir, y allí llega, pues, en manos del bajel probablemente imperial, que llega hasta ese puerto. Había otro puerto en donde estaba la iglesia de Faros, pero bueno, está el puerto del Cuerno de Oro. Y efectivamente los emperadores reciben allí la imagen, precisamente porque, aunque no se había construido todavía el complejo de las Blanquernas, que se construirá un poco tiempo después, y que era una serie de palacios imperiales al estilo del antiguo, que ya había quedado obsoleto, pues aunque no se había construido todavía el Palacio de las Blanquernas, existía una iglesia
considerada milagrosa porque ahí había una giasma, es decir, un manantial sagrado de la Virgen, y se veneraba la Virgen, concretamente la de Santa María de las Blanquernas. Entonces también se hablaba de que ahí había resistido la ciudad al asedio de los persas, etcétera. Entonces, bueno, el caso es que los emperadores el 15 de agosto iban a visitar ese santuario mariano, y ese día, el 15 de agosto, el emperador acudía con un suntuoso cortejo, se quitaba los paramentos imperiales y con la túnica blanca de lino se introducía 3 veces en las aguas. Ahí queda por la noche la imagen de Edesa, y el día 16 de agosto hay un cortejo imperial que sale por la puerta de las Blanquernas y se dirige a la gran puerta dorada de la muralla. Es decir, hay una salida y pues por tierra, suponemos que por tierra, se va hasta la entrada a la puerta dorada, que las reconstrucciones que se han hecho desde el punto de vista arqueológico, y aunque en este caso sea una reproducción digital, pues nos dicen que sería esta, la puerta principal de la ciudad, y que a partir de la puerta dorada lo que se desarrollaba o lo que existía a continuación era una inmensa calle de mármol con columnas, y realmente pues que debía ser impresionante, que llevaba pues a través de los foros hasta la Santa Sofía prácticamente, ¿no? Es decir, ese es el recorrido que hizo la procesión con la imagen, a la que se le dio los máximos honores. Aquí tenemos, por ejemplo, el foro de Constantino, y al final pues llegaban a la iglesia de Santa Sofía, que tendría que tener aproximadamente esta apariencia en aquella época. Y efectivamente Santa Sofía era un edificio esplendoroso. Hay que tener en cuenta que es la iglesia más grande del mundo en aquel momento, y probablemente pues vista desde dentro sería una imagen prácticamente como si fuera totalmente de oro por las teselas doradas que tenía. Y la verdad es que la imagen recibe, como digo, los máximos honores, no solamente en la procesión, sino que se entroniza prácticamente, como veremos después, pero antes de eso hace una parada en Santa Sofía. La imagen de Edesa recibe la oración de los emperadores y del pueblo en la catedral, y concretamente es muy interesante saber que incluso de esta recepción tenemos esta imagen, que es del Codex Scriptes, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde se describe el momento, donde se ve al emperador Constantino VII Porfirogéneta besando la imagen, que llegó en una maderita, como veremos, y con un manto dorado, aunque aquí no se ha reflejado el manto dorado, pero se refleja luego en todos los iconos, o sea que no hay ningún problema. Juan Squiliches era mariscal del Palacio Imperial de Constantinopla en el siglo XI, y pues el códice que lleva su nombre pues refleja la historia de Bizancio. Pero no solamente esto, esta historia del traslado y de la leyenda de Abgar, etcétera, también la constata, la pone por escrito Constantino VII Porfirogéneta. Este es un emperador que en este año, el año 944, se convierte en emperador único, aunque había compartido el imperio con unos familiares suyos, unos cuñados, incluso el padre el casado en segunda nupcia con su madre, en fin, esta situación es muy compleja y no es para contarla en esta charla, pero hay que tener en cuenta que Constantino era probablemente el hombre más culto de su época, y que parece ser que, por lo que él dice, se dio cuenta de lo que estaba llegando a Constantinopla, porque mientras que sus cuñados, los coemperadores, estaban decepcionados porque define la imagen como una secreción húmeda sin ninguna coloración pictórica ni otro medio artificial, el emperador, en su escrito que se llama Narratio de Imagine Edesena, es decir, la narración de la imagen de Edesa, recoge una alternativa a la leyenda, porque parece que lo que estamos viendo es que el emperador no se queda conforme con la historia que cuenta la leyenda tradicional, y además vincula, como hemos visto que antes lo había hecho otro autor, vincula la imagen de Edesa a la pasión de Cristo. ¿Por qué? Bueno, pues yo tengo una explicación clara, y es que ve claramente que hay gotas de sangre que se ven en el rostro, ¿no? Pero en fin, y eso le hace pensar en la pasión de Cristo. En cualquier caso, es muy curioso constatar, y esto vale la pena que lo mencionemos, que en su Narratio de Imagine Edesena dice el emperador:
En cuanto en cuanto al punto principal del argumento, todos estamos de acuerdo y convenimos que la forma del rostro del Señor ha sido impresa de manera maravillosa en el tejido. Es decir, no hay nadie que dude de que es un milagro. Pero respecto a un aspecto particular, es decir, el momento en que se había producido la imagen, diferimos. He aquí, por tanto, la otra tradición. O sea, recoge una tradición que es la leyenda que conocemos y luego dice, hay otra tradición. ¿De dónde se saca esto? No lo sabemos, pero ya se estaba hablando de ello. ¿Y esto por qué? Pues porque, como digo, si la imagen era la sábana santa, el original tenía claramente manchas de sangre. Y eso, por muy burro que uno fuera, pues si se fijaba mucho, lo veía. Entonces dice, he aquí la otra tradición. Cuando Cristo se acercaba a su pasión voluntaria, cuando mostró la debilidad humana y se le vio orando en agonía, cuando su sudor fluyó como gotas de sangre, según la palabra del Evangelio, entonces se dice, recibió de uno de sus discípulos esta pieza de tejido que ahora vemos, y con ella se secó la efusión del sudor. E inmediatamente se imprimió esta impronta visible de sus rasgos divinos. Es decir, aquí es importante la referencia al sudor y a la sangre, porque eso es lo que va a decir, como vamos a ver en el siguiente documento, el Codex Vaticanus Grecus 511, que recoge la homilía del referendario Gregorio pronunciada ante el emperador, el patriarca, la corte y el pueblo en el mismo día de la llegada de la imagen de Edesa. Pero de momento lo que me queda cerrar por lo que iba a decir de la narración de imágenes de escena es que Constantino constata que hay una leyenda, pero también que esta imagen tiene sangre y eso nos hace pensar en la síndrome. Bien, damos el paso que teníamos que dar y efectivamente nos vamos al Codex Vaticanus Grecus 511, que, como digo, es un texto que es contemporáneo a los hechos. La homilía que Gregorio el refrendario pronuncia ante el emperador, el patriarca, la corte y el pueblo, como he dicho. Entonces, ¿quién era este Gregorio? Era arzobispo y refrendario de Santa Sofía. Se puede decir refrendario, pero el refrendario es la palabra española. Participó en la delegación que fue a Edesa para comprobar la autenticidad de la reliquia, por tanto conocía y habría abierto el relicario. Declara haber traducido y consultado antiguos documentos en siríaco descubiertos en Edesa, es decir, es una persona que no es un cualquiera. Y en esta homilía él habla de lo que ve en la imagen de Edesa y dice cosas que son incompatibles con lo que vería el resto de la gente, porque si los fieles solo estuvieran viendo lo que se creía que era la imagen de Edesa, es decir, un pañuelo solo con el rostro, no tenía ningún sentido lo que dice. ¿Y qué dice el referendario Gregorio? Pues dice, el esplendor ha sido impreso por las solas gotas de sudor de la agonía, que fluían del rostro que es origen de vida, cayendo como gotas de sangre, así como del dedo de Dios. Estas son verdaderamente las bellezas que han producido la coloración de la impronta de Cristo, la cual ha sido ulteriormente embellecida por las gotas de sangre fluidas de su mismo costado. Sorprendente, porque no solamente habla de sudor, de sangre, etcétera, como el emperador Constantino, sino que además lo que dice es que se había manchado posteriormente, cosa que es realmente insólita, posteriormente se había manchado de la sangre fluida del costado. Es decir, es como si la imagen hubiera sido utilizada luego para envolver el cuerpo. Esto indica necesariamente un cuerpo grande, una tela grande, ¿no? Esto es curioso y además termina diciendo, dice, estas dos bellezas están llenas de enseñanzas. Sangre y agua allá, sudor e imagen aquí. ¿Qué semejanza de los hechos? Estas cosas provienen del que es uno y el mismo. Es decir, parece que hace una constatación del paralelismo entre la sangre y el sudor que ha formado el rostro y el resto con la sangre y el agua que sale del costado, ¿no? Bueno, está claro que posteriormente, desde Santa Sofía, la imagen de Edesa fue llevada al Palacio Imperial y allí la imagen fue colocada sobre el trono imperial, iniciando un ceremonial que se repetirá después por los sucesores de Constantino VII. Lo recoge Alfred Rambaud en Estudios sobre la historia de Bizancio, que es una publicación del año 1919, donde dice que en la sala del trono, donde el basileus, es decir, el emperador, recibe a los embajadores, al lado de su altísimo trono de oro reluciente se encuentra otro vacío. Es el trono del soberano supremo e invisible. Dice, a veces, como símbolo, se coloca sobre este trono el Evangelio o el lienzo aqueiropolletos, es decir, no hecho por mano humana, de Edesa,
que por discreción, respeto y pudor está doblado, tetradiplon, y encerrado en su marco precioso. Es decir, los emperadores posteriores ya no sacan de su marco, de su relicario, la imagen de Edesa, pero esta llega y a veces se colocaba en el trono imperial, como se hizo la primera vez, como constata la traslación de la imagen de Edesa. La imagen fue después dejada en la Nea Ecclesia, Santa María del Faro, y efectivamente, por cierto, que hay una interpretación según la cual faros podría ser también como segundo significado lienzo o sábana, pero bueno, en cualquiera de los casos, pues la imagen llega a poder de los emperadores y se queda allí. El último espacio que nos queda para terminar la parte del capítulo tercero que teníamos que desarrollar ahora es la que se refiere a las huellas de la síndone en Bizancio. Vamos a hacer una referencia así, pues bastante superficial, pero suficiente. En primer lugar, hay que decir que huellas de que la síndone está en Constantinopla la tenemos en varios lugares. Por ejemplo, en el Sinasario, que era una ficha, es decir, como un librito con notas históricas sobre las fiestas religiosas de cada día del año, ¿no? Entonces, el autor del Sinasario, en prosa, habla de la imagen de Edesa, y es un monje, historiador y teólogo que se llama Simón Logoteta, que lo hace en el siglo X, o sea, en el año 900 algo, o sea, prácticamente a la vez que la imagen llega a Constantinopla. Pues bien, en el Sinasario se dice que el lienzo Aqueiropolletos fue entregado doblado con una maderita y en un marco de oro al estilo persa, es decir, todo hace pensar que efectivamente la imagen llega con esa capa persa que estaba cubriendo la tela para ver solamente a través de una ventana el rostro. Y dice, esto no es una cita literal, pero la tengo aquí porque quería decirla, ¿no? Es que se debe exponer, en la imagen de esa debía exponerse muy poco y prácticamente solo dentro de un relicario. Los relicarios bizantinos eran cajas cerradas donde había una pintura del contenido, pero muy probablemente una vez llega a Constantinopla la imagen, esta deja de ser visible, se queda guardada, incluso, según una teoría que desarrollaremos en la siguiente charla, pues probablemente se habría sacado del relicario y al final se muestra solamente el relicario solo con la imagen pintada. Y es lo que originará luego la aparición de las santas faces. Hay otras referencias a que la imagen se conservaba en Constantinopla. Por ejemplo, en el Monte Athos existen varios manuscritos del Sinasarion, que es del siglo X, como sabemos, de diversos monasterios. El monasterio de Iberón, concretamente, este dice que hay una referencia que añade algo, y es que dice que Abgar pidió al mensajero Hanán que dibujara una descripción del rostro, de los cabellos y de todo su cuerpo. Luego, por tanto, ahí tenemos documentos posteriores inmediatamente a la llegada de la imagen que dicen que era la imagen del cuerpo completo. También un absurdo, pero que se da y que se cita, por ejemplo, alrededor del año 1050 el monje Cristóbal de Mitilene, en un himno de versos yámbicos, dice: has impreso en un lienzo tu semblante, tú que después de muerto fuiste envuelto en él como tu último ropaje. Es decir, insiste en la idea de que se ha utilizado la imagen de Edesa para envolver el cuerpo, es decir, que era la sábana también, en el que se habría envuelto el cuerpo. Pero hay muchas otras referencias indirectas. Tenemos, por ejemplo, pues, que plantearnos qué imágenes se tenía de Cristo en Bizancio antes del año 944. Pues básicamente el rostro de Edesa, y luego también existía la imagen del Pantocrátor, que era la imagen del emperador con el rostro de Jesús, ni más ni menos sentado en el trono. Y en el concilio de Nicea lo que se establece es que los pintores tienen que ajustarse a la realidad, no pueden crear imágenes de Cristo. Y entonces tienen que o bien copiar algo que ya existe o hacer referencia a pasajes del Evangelio. Por eso, esto es un detalle que tenemos que conservar precisamente para la charla siguiente, porque vamos a decir algo muy importante con relación a ello. Pero lo que está claro es que el fruto del concilio de Nicea es que los pintores no tienen libertad para pintar, sino que tienen que ajustarse a lo establecido en este concilio, ¿no? Por eso hay algunos detalles que se añaden a la iconografía bizantina que son muy significativos, porque coinciden con lo que se ve en la síndone y explican que se puedan añadir, porque son cosas que si no, no tendría sentido que se reflejaran. Por ejemplo, curiosamente,
a partir del momento en que la imagen de Edesa se entroniza, pues evidentemente aparecen monedas con Cristo sentado en el trono. Pero también podemos ver, por ejemplo, que las marcas de los pies son realmente extrañas, ¿no? Hay un pie como mucho más grande que el otro, y parece que sea una garra de león y una pata de pollo, cosa que es incomprensible, pero sin embargo esto podría explicarse en que cuando vieron los pies de la imagen de Edesa vieron dos pies desiguales, porque las marcas no son las mismas. Interpretaron que Jesús era cojo o que Jesús tenía un pie deforme. Esto mismo es lo que se representa en la cruz rusa. Hay que recordar que fueron los monjes bizantinos los que cristianizaron Rusia en el año 984, es decir, 40 años después de la llegada de la síndone a Constantinopla. Y fue por monjes de Constantinopla. Entonces llevan la cruz rusa, que es una cruz donde el travesaño de los pies está inclinado porque se supone que tiene un pie más corto que otro. Bueno, y con esto vamos a terminar por ahora. Quiero no despedirme sin hacer una referencia al Codex Prey, que es la demostración, o dijéramos, la imagen que más claramente nos pone de manifiesto que la síndone de Turín estuvo en Constantinopla y que fue vista y copiada. Vamos a ver, efectivamente, ¿qué es el Codex Prey? Pues es un códex, o sea, un manuscrito en pergamino, es el número 1 en lengua húngara, precisamente, y está en la Biblioteca Nacional de Budapest, y concretamente allí, pues parece ser que fue la manufactura de este texto, de este manuscrito, es el año 1192 a 1195, pero su origen parece ser que se da años antes, es decir, esto puede ser la realización en un manuscrito más amplio, pero los apuntes dijéramos que podían ser anteriores. ¿Y por qué pensamos esto? Pues porque sabemos que en el año 1150 una comisión diplomática húngara trató el matrimonio de la hija del emperador Manuel II Comneno y el príncipe heredero Bela de Hungría. Entonces sabemos también que los emperadores mostraban sus tesoros a los invitados a quienes querían demostrar confianza. Y entonces, como en otros casos, está claro que vieron la sábana. Entonces, esa visión de la sábana pudo hacer que alguien tomara notas de lo que estaba viendo, porque si no, no se explica qué es lo que se refleja en la imagen que vamos a ver. Sobre todo nos vamos a fijar en estas dos, porque el manuscrito tiene una serie de imágenes, de dibujos, pero hay dos que nos interesan muchísimo. Vamos a fijarnos de momento primero en el debajo. Lo que está representado aquí es, vamos a ver, lo que parece que uno entendería es que lo que se ve aquí es el sepulcro abierto con la tapa del sepulcro caído. Así es como se ha representado a partir de esta imagen, prácticamente eso es la interpretación que ha hecho todo el mundo. Sin embargo, si nos fijamos bien, esto no es el sepulcro con la tapa abierta, sino que realmente lo que está reflejado aquí es una tela con un forro con cruces. O sea, la síndone se dice en griego que estaba tendida, extendida sobre el sepulcro. Esto es lo que parece que está tratando de reflejar el autor, que sabe griego, lógicamente, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Primero, pues porque esa tela con cruces es un forro de una tela litúrgica. Y en la otra pieza, en la que está encima, lo que estamos viendo ahí es un dibujo como el dibujo de espiga de la síndone. Vamos a fijarnos un poquito más. Y aún vemos otra cosa, que es el sudario enrollado sobre sí mismo, como se dice en griego, que estaría en la parte central. Es decir, que aquí está encima de los lienzos, no como los lienzos planos, sino enrollado sobre sí mismo, dice el texto del Evangelio. Entonces, ¿qué estaríamos viendo? Pues estaríamos viendo la parte interna de la tela, y esto nos lo configuran dos cosas, y es que ahora veremos. Y por otra parte, pues por detrás estaría el forro con cruces rojas, como digo, que es un color exclusivo de los emperadores y que se utiliza en las piezas litúrgicas que utilizan algunos sacerdotes ortodoxos. Pero como digo, ¿por qué sabemos que estamos viendo la parte interna de la sábana? Bueno, pues porque hay unos regueros de sangre, que eso nos explica que estén en una tapa, pero se imita el tejido de espiga y sobre todo aparece unos dibujitos, unos agujeritos que parece que están reflejados aquí, unos circulitos en forma de L que aparecen tanto en la parte interna como en la parte externa del tejido. Eso es muy interesante porque estos agujeritos los conocemos bien porque están en la síndone, en la sábana de Turín. Por ejemplo, esta copia que se atribuye a Durero
tiene estos dibujos, es anterior al incendio de 1532, por tanto, estos son unos agujeritos que no tienen nada que ver con el incendio de 1532, pero son, dijéramos, la marca de la síndone. Según la profesora Frühlenberg, que ha estudiado la sábana, son quemaduras químicas y que se terminaron haciendo unos agujeros. Pero, efectivamente, si un pintor en el siglo XII representa una tela con unos agujeros que son exactamente iguales que la tela y los agujeros que tiene la síndone que está en Turín, no podemos pensar más que ha visto la sábana. Si no, es que no tiene explicación. Pero ahora vamos al otro dibujo, el que hemos dejado antes. Si nos fijamos en la primera parte del dibujo, veíamos el entierro de Cristo, ¿no? El Santo Entierro. Y lo que estamos viendo ahí es que la sábana tiene las medidas de la sábana santa, es decir, es un tejido enormemente largo. No hay muchas referencias a una tela así de larga en la iconografía tradicional, pero aquí vemos claramente que el lienzo cubre, mejor dicho, está debajo del cuerpo, pero pasa por detrás de la cabeza de uno de los personajes y llega hasta las manos de San Juan, que sí sabemos que es San Juan porque no lleva barba. Pero hay más características. Se representa el cuerpo completamente desnudo, cosa que es impensable en la iconografía de la época. Tiene las manos solo con 4 dedos, lo cual es una coincidencia con la síndone, las manos cruzadas y, efectivamente, la extensión correcta de la síndone. Esto podría ser una pura casualidad. Uno puede pensar, bueno, en fin de cuentas tampoco es seguro que estuvieran representando la sábana de Turín, pero ya es llamativo que las copias que se hacen de este manuscrito recogen exactamente la misma escena y que no tienen ninguna característica como las que acabo de citar. Por ejemplo, en un manuscrito que es concretamente el breviario de la reina Ingeburge, hay otro artista que copia exactamente la misma escena y si nos fijamos, ni la sábana tiene el tamaño, ni los brazos están cruzados, ni el cuerpo está completamente desnudo, ni nada de nada. Es decir, es el mismo dibujo, sin ninguna duda, sigue el mismo modelo, sin ninguna duda, el mismo tipo iconográfico. Y no hay ningún punto de coincidencia con la síndone. Qué curioso, ¿no? Parece que uno sabe lo que está copiando y el otro simplemente copia la anterior. Esto es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia, siempre que la iconografía se ha basado, según mi tesis doctoral, se ha basado en la síndone y las copias van diluyendo, van difuminando las características iniciales, pero si volvemos hacia atrás podemos reconstruir lo que estaba viendo el primer dibujante. Bueno, pues no hay duda, yo pienso que no hay duda de que la sábana fue vista por alguien de Hungría que escribió el manuscrito Prey, o por lo menos esas notas tuvieron que pasar a alguien que hizo el manuscrito Prey unos años después. Bueno, pues aquí lo dejamos y seguiremos en la próxima charla con la segunda parte de este capítulo tercero, que es la historia de la síndone.